Una introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento. En los primeros días de la iglesia cristiana, después que una carta apostólica fuera enviada a una congregación o a un individuo en particular, o después de que un evangelio fuera escrito para satisfacer las necesidades de un público, en esa lectura en especial, por supuesto, se harían copias para extender su influencia y para que otros creyentes pudieran beneficiarse de ella también. Y es claro o es obvio o es inevitable que tales copias manuscritas contengan un mayor o menor número de diferencias en la redacción con relación al original. La mayoría de esas divergencias surgieron de causas bastante accidentales, como por ejemplo confundir una letra o una palabra con otra que se parecía, debido a las circunstancias que rodeaban al copista, la poca luz. Eso hacía que el copista tuviera ese tipo de errores accidentales. O por ejemplo, se encontraba en un lugar donde había mucho eco y entonces un monje dictaba de un manuscrito para que estos copistas o estos monjes comenzaran a copiar, escuchaban una palabra y entonces anotaban quizás una que le sonaba parecido. Es aquí donde la ciencia de la crítica textual entra en la escena para ayudarnos a reconstruir el texto original o el autor. Entonces, se puede definir la crítica textual como el estudio de los textos bíblicos y de los manuscritos antiguos con el fin de determinar el texto que salió de la mano del autor del libro o de la carta del Nuevo Testamento. En este trabajo se desarrollará varios aspectos: la transmisión, corrupción y restauración del texto bíblico del Nuevo Testamento, pasando por las diferentes etapas de copiado y los materiales que se usaron para el mismo, con el fin de identificar la edad de ese manuscrito. Esto es importante porque se cree que entre más antiguo sea el manuscrito, entonces más cercano está al original. Sin embargo, eso no es del todo seguro. ¿Por qué? Porque es posible tener un texto, por ejemplo, del siglo IV, y sin embargo el siguiente manuscrito o copiado 2 o 4 siglos más adelante comenzara a hacer inserciones para hacer un poco más claro el texto para los posteriores lectores, como ocurrió con el texto bizantino. Entonces puede ocurrir también lo contrario, tener un manuscrito del siglo IX, pero con un arquetipo o una fuente textual del siglo IV, lo que hace a ese manuscrito tener un gran valor para la crítica textual. Ahora, se necesita tener también un conocimiento de los diferentes tipos textuales o familias textuales para llegar a una conclusión más objetiva. Y finalmente, se espera que el estudiante que lea este material o que tenga este material termine confiando en el texto bíblico que tiene a la mano, es decir, la Biblia que tiene en su mano, que contiene un mensaje fiel y que le ayuda a tener una relación con Dios y que también llegue a conocer a Dios como Dios espera que lo conozca. Este material le va a ayudar a llenarlo de luz y no de tiniebla, despejar toda duda y no quedar confundido, porque Dios es fiel. Entonces, ante esto que hemos dicho, la pregunta es: con tantas copias que hay, ¿podemos confiar en el Nuevo Testamento? En el sentido de que es el Nuevo Testamento, lo que escribieron hace 2000 años, el mismo que tenemos nosotros hoy. O los documentos que escribieron los autores del mismo son escritos que han cambiado a través de los siglos al copiarlo mal o al traducirlo mal. Y si el texto ha cambiado de nuevo, viene la pregunta: si el texto ha cambiado, ¿podríamos confiar en el texto del Nuevo Testamento, ya que los documentos originales hoy en día no existen?
Y si no existen, posiblemente el texto no sea exactamente igual. La pregunta esta es necesaria hacerla y también es necesaria responderla. ¿Por qué? Porque no tenemos los escritos originales, no tenemos los autógrafos. Número 2, las copias que nos han llegado difieren una de la otra. Es decir, no existe una copia exactamente igual a la otra. ¿Sí? Así que no existe hoy en día un manuscrito que sea exactamente igual al otro. Es por eso que la crítica textual es una ciencia que se hace útil para poder responder estas preguntas. Así que, por ejemplo, cuando Pablo escribió Romanos, el cual citaremos también en este material, otros cristianos, por supuesto, sacaron copias para sus iglesias y otros sacaron copias de las copias, y en poco tiempo habían cientos de copias, e inclusive hasta miles de copias, y cada una de esas copias entonces es lo que tenemos hoy en día, como la colección de los 27 libros, ¿sí?, originales. Tenemos la colección de los 27 libros originales sin una traducción de esos manuscritos, que al ser comparados unos con otros tenemos como resultado una propuesta de lo que pudo ser el texto original traducido a las lenguas vernáculas, es decir, a las lenguas distintas al idioma griego koiné. Entonces, ¿para qué sirve la crítica textual? La crítica textual es un esfuerzo por reconstruir el texto sagrado tal como salió de la mano de los autores del Nuevo Testamento. En otras palabras, cuando hablamos de crítica textual, nos referimos al estudio de las numerosas variantes que hay en el texto de la Biblia y al esfuerzo por recuperar ese texto original. Pero quiero ahora mencionar a George Latt. Él hace una declaración interesante. El papel de la crítica textual no es criticar la palabra de Dios, sino entenderla. La crítica textual no pregunta, ¿es verdadera la palabra de Dios? No, la pregunta no es esa, sino que la pregunta es, ¿cuál es el texto de la palabra de Dios? Esa es la pregunta a la cual nos vamos a sumergir también en este estudio. Y esperamos que este estudio te pueda iluminar y no llenarte de tinieblas. Que este estudio te pueda hacer confiar más en el mensaje de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.